Hola clase, vamos a seguir con la última parte del tema 7, las consecuencias de la guerra y la creación de la sociedad de naciones y los problemas de la posguerra, ya que es interesante sobre todo cómo se va a enfocar el periodo siguiente. Entre las consecuencias inmediatas, y son las primeras de las cuales hay que charlar, obviamente están las demográficas, la gente, ¿de acuerdo? Con más de 8 millones de muertos y más de 20 millones de heridos y mutilados. En realidad los datos de muertos hay estimaciones que van desde los 10 hacia los 60 millones, las más negativas de ellas, con 25 millones de heridos. ¿De acuerdo? En total hablan de unos 22 millones de personas, pero ya os digo que hay estimaciones que fluctúan de las más tímidas, desde los 10 millones, algo más de los 10 millones, hasta los incluso 60 millones, ¿de acuerdo? Incluyendo allí, obviamente, todas las muertes civiles, las muertes de penuria, de hambre, ¿de acuerdo? El descenso de la natalidad, ya que la mayor parte de la población que fue a luchar, obviamente, era gente joven, eran hombres jóvenes, que son los que estaban en edad de tener hijos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desciende la población activa y el consumo en estas economías nacientes de la sociedad consumista, no como un término peyorativo, sino la sociedad del consumo, ¿no?, que nace en este momento al final de la segunda revolución industrial. Bueno, nace al principio en la primera, al final de la primera, pero bueno, se desarrolla durante la segunda y se ve frenado todo ese consumo en bloque, ¿no?, de golpe. Las causas económicas, ¿vale? Esto junto a todos, obviamente todo esto, además de las demográficas, se unen las económicas y las sociales. En las económicas podemos ver toda la destrucción de todos los medios de producción y de transporte, ¿de acuerdo? Con unos costes financieros inmensos, una elevadísima deuda pública. Además, la mayor parte de esa deuda era obviamente pedida a Estados Unidos, que se convirtió de súbito en la primera potencia económica del mundo. Duplicó su Producto Interior Bruto y la moneda de cambio internacional, que había sido la libra esterlina y su cambio en oro, es sustituida por el dólar estadounidense, que hasta el día de hoy sigue siendo la moneda de intercambio internacional. Japón, además, va a extender también, ¿de acuerdo?, su industria y su economía, va a incrementar su flota y va a competir comercialmente con Francia y con el Reino Unido. Además, se va a quedar las colonias alemanas en el Pacífico. En cuanto a lo que son las sociales, y estas quizá de las más interesantes, se va a ampliar la diferencia entre las clases medias y el campesinado. O sea, surgirá una nueva sociedad empobrecida, y la burguesía financiera, ciudadana, generalmente industrial, van a ser los nuevos ricos, que son los que van además a amasar grandes fortunas, lo que va a generar además un fuerte descontento, y van a aumentar las tensiones sociales, la opinión se va a radicalizar y van a crecer obviamente las afiliaciones a partidos sobre todo de izquierda. Hay que pensar también que la propaganda desde la Unión Soviética va a posibilitar que todo esto además se vaya extremando. La mayoría de los excombatientes se van a incorporar mal a la vida civil, ¿de acuerdo? Sin trabajo, muy resentidos y formando movimientos ultranacionalistas y generalmente antidemocráticos, pegándose a lo que después van a ser los movimientos fascistas o nacionalsocialistas. Y de lo más destacable es que la mujer, que va a ocupar una tercera parte de la mano de obra que antes era masculina, se va a seguir movilizando y va a conseguir la emancipación, logrando el derecho al voto, que es el detalle más importante, ya que va a sustituir absolutamente al hombre en todas esas profesiones en donde obviamente había desaparecido por causa de la guerra. Si echamos una visual aquí al cuadro que tenéis, podéis ver
¿Cuándo se va a conseguir el voto? Si veis, en Dinamarca en 1915, en Reino Unido en el 18, bueno, 18-28, generalmente en el 19, en el 21 y en Bélgica entre el 20 y el 48, ¿vale? Porque obviamente hay, sin embargo, no son los países más antiguos, ¿de acuerdo? Si os vais a Nueva Zelanda, ya en el siglo XIX aparece con derecho a voto la mujer, que es lo más destacable, ¿de acuerdo? ¿Qué más se va a conseguir? Pues la formación de la Sociedad de Naciones. El presidente Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, me refiero, va a ver que obviamente es necesario volver a un estadio anterior en donde se acabe con esa preguerra y con ese descontento y haya una cooperación económica y cultural entre los diversos estados del mundo. Entonces va a buscar ese mantenimiento de la paz porque ya se preveía que obviamente podía haber unas consecuencias peores y va a crear la Sociedad de Naciones. Se va a establecer en Ginebra, ¿de acuerdo? Y se va a formar por una Asamblea General y un Consejo formado por las 5 potencias vencedoras, ¿de acuerdo? Un Tribunal de Justicia, el Internacional de la Haya, ¿de acuerdo? Que sigue manteniéndose, pero fue una organización muy frágil, ya que no disponía, al contrario que la ONU, de un ejército ni un ejecutivo que forzara el cumplimiento de las disposiciones. Pero va a ser la base de la diplomacia multilateral, ¿de acuerdo? A pesar de ello, curiosamente, Estados Unidos no va a formar parte de, de esta Asamblea General, ¿de acuerdo? El Consejo sí aparecen controlando, ¿de acuerdo? Controlando lo que se va a decidir, pero después, obviamente, no va a aparecer, no va a aparecer en la Sociedad de Naciones. Fue una organización en ese sentido muy débil. Los problemas de la posguerra en Europa, que es la otra parte, va a ir enfocando hacia el nacionalismo, ya que no va a quedar resuelto. Los nuevos estados no eran homogéneos, se va a buscar una homogeneización étnica y eso va a causar problemas a lo largo de estos años venideros. Las reparaciones de guerra fueron imposibles de pagar por parte de Alemania, que va a pedir moratorias, pero al no poder pagar, estamos hablando después de una guerra y Alemania está hundida económicamente, Francia ocupa la cuenca del Ruhr, que es la cuenca minera, aunque la va a abandonar un año más tarde, ¿de acuerdo? Ya que se va a crear el plan Dawes americano, que es más o menos lo mismo que el Marshall de la Segunda Guerra Mundial, para conseguir que las reparaciones de guerra y el desarrollo alemán vayan de la mano y de esa manera poder ajustar cuentas, ¿vale? En los acuerdos de Locarno se refuerzan las garantías de paz entre vencedores y vencidos. La verdad que la labor de la República de Weimar, que es como se denomina ese periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue bastante positivo debido a las circunstancias a las que se vio envuelta. En las colonias, los problemas de posguerra, ¿de acuerdo? Van a ser otros, ya que se despierta la conciencia nacional, aunque las metrópolis van a decir que no les conceden, obviamente, en terrenos libres, por lo cual se van a crear mandatos, ¿de acuerdo? Las colonias alemanas y los territorios turcos, que debían estar bajo la tutela de la Sociedad de Naciones, en el fondo fueron controlados por el Reino Unido y por Francia, que intentaban aprovechar obviamente los recursos de estos territorios. De esta manera, el Próximo Oriente, a los que se les prometió a los árabes un gran imperio a cambio del apoyo contra el imperio turco, pero lo más que va a crear es una monarquía en la península arábiga que se va a ir expandiendo, ¿de acuerdo? Y que el Reino Unido consolidó sus intereses en la zona, sobre todo por obviamente la abundancia de petróleo. Además de ello, en la declaración de Balfour, ¿de acuerdo?,
se ofreció la creación de un Estado judío. Esto ya lo veremos porque no llega hasta el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial. Si vemos además si nos vamos puntualmente hacia el reparto aquí, hacia el reparto de Europa, veremos la cuestión de las nacionalidades y los límites, porque todas estas zonas que veis aquí, en las que hay minorías alemanas fuera del territorio puramente alemán, en un segundo periodo bélico, la Segunda Guerra Mundial, dará origen obviamente a un problema bastante serio, ¿vale? A un problema bastante serio. Pero bueno, los árabes, que se van a dar cuenta del reparto secreto entre Francia y Reino Unido, ¿de acuerdo? Y viendo que se iba a crear en Palestina un Estado judío, van a ser los que planteen en un futuro un enorme problema. O sea, en vez de arreglar la situación en Palestina, que los turcos la tenían bastante arreglada, de hecho la convivencia entre las diferentes religiones superaba con creces lo normal, ya que había matrimonios mixtos y parientes de todo tipo de religiones, de la musulmana, la judía y la cristiana, y otras. Sin embargo, con la intervención de los británicos y la separación por religiones y por etnias, a lo que llevó a un estado obviamente de despropósito en Palestina que llega hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Y aquí terminamos el tema y para cualquier cuestión o cualquier duda, ya sabéis que por correo o en clase.